la dimensión es brutal, es enorme, es inmensa. Hay una época en la televisión, en la televisión informativa, antes de Jacobo y después de Jacobo. Yo lo veo como un factor decisivo en la definición de los noticieros de televisión con personalidad propia. ¿Durante cuántos años la televisión en sus inicios, en sus balbuceos, lo que hacía era reproducir la línea editorial y el criterio de la prensa escrita? En los noticiarios de Telesistema Mexicano, el abuelo de Televisa, venían del periódico Excelsior, de Julio Scherer, venían de los demás periódicos del Universal, los que había entonces, y de ahí se surtían las informaciones, no tenía ninguna trascendencia. Jacobo le dio sentido, le dio forma y le dio personalidad, no digo jurídica, personalidad propia, voz propia, como haya sido, buena o mala, a favor o en contra del poder, a la televisión. Y él es el inventor del oficio al que yo me he dedicado personalmente 45 años de mi vida. Jacobo fue no digo protagonista, sino un cronista de los protagonismos que se dieron desde el poder y fuera del poder y en las crónicas periodísticas. Nos enseñó la disciplina de la información, nos dijo, ustedes cuenten lo que vean, no inventen lo que no están viendo. Era riguroso con su horario, extremadamente trabajador, desde horas de la madrugada hasta altas horas de la noche, siempre estuvo pendiente. Jacobo era un ser humano muy rico, muy culto, con una personalidad propia, abocado a los tangos, abocado, por supuesto, a los toros, abocado a la artisteada, a ese mundo bohemio, donde él solía cantar Perdón, vida de mi vida, etcétera. Aquella canción del Bienvenido Granda le encantaba. Nos llevaba a veces a recorrer la Merced con él y nos enseñaba casa por casa, según él conocía a cada cual de los que vendían los puestos de la Merced, en fin, se sabía la historia y la contaba y la sabía contar muy bien. Jacobo puso las bases, trazó la ruta, y él de alguna forma se montó en ese proyecto o en esa idea en los últimos 15 años de su vida, cuando a partir del año 2001 anuncia la última emisión del programa 24 horas que salió al aire como el gran noticiario de la televisión, el más visto, si mal no recuerdo, el 7 de septiembre de 1970. Y bueno, marcó ese noticiario 24 horas, marcó la vida de todos los mexicanos, porque era la forma de enterarnos de lo importante que acontecía. Insisto, bajo una perspectiva, una visión, quizá desde el poder, en fin, con todos los vicios, pero también con las virtudes. Es decir, ningún ser humano profesional, en fin, en la vida, que sea grande, está exento de vicios, pero tampoco podemos escatimarle las virtudes. Y en ese sentido, insisto, Jacobo trazó rutas que al final de su vida él mismo siguió, y rutas que hemos seguido otros, o intentado seguir otros malos alumnos del gran maestro. Y en ese sentido yo así lo visualizo. Jacobo fue el primero, estuvo ahí cuando llegó la televisión, marcó, trazó rutas, y luego vinieron otras generaciones. No son ni inferiores ni superiores, son distintas, son visiones diferentes de los tiempos cambiantes, pero no podemos olvidar que Jacobo fue el primero y después todos los demás. Y él veía a sus colaboradores, no los veía como números, los veía como personas. Conocía la vida de cada uno de nosotros. Yo me acuerdo cuando Jacobo hasta daba consejos, pues, te le acercabas y te daba los consejos. Alguna vez con algún problema grave, en fin, él tuvo la bondad, la gentileza, la generosidad de decirme, mira, apréndete algo, lo mejor es lo que pasa. Cuando te va muy mal, es que me fue fatal. No, lo mejor es lo que pasa. Por algo pasan las cosas. Eso no se me va a olvidar nunca, se me quedó bien grabado a fuego en la conciencia.
Yo estoy feliz en este momento porque me permite recordar que tuve un gran maestro. Yo seguí un camino distinto, pero tuve las bases, las lecciones fundamentales, las tuve en esa escuela. Yo no puedo olvidar que ese hombre a mí me abrió la puerta. Y gracias a esa puerta, pues pude trabajar de lo que ahora vivo. Porque Jacobo me enseñó que había que apreciar la cultura, había que entender al ser humano, había que dialogar, había que saber preguntar, porque muchas veces en la pregunta vale más que la respuesta. Había que saber observar y había que saber, como Mark Twain, contar lo que sucede. No hagas otra cosa más que contar lo que sucede. Los personalismos no van. Él decía, el periodista no es noticia, nunca ha sido noticia ni será noticia. La noticia es la información. El periodista se debe a quien lo escucha, lo lee y sobre todo a quien le cree. Nunca soltaba el micrófono. Él nos decía, el micrófono es del periodista. El periodista que entrega el micrófono al entrevistado pierde la autoridad, pierde la credibilidad. Son lecciones, son lecciones. A mí me enseñó a sentarme en la silla, hombre, en una silla frente a una cámara de televisión para que él no se arrugara el saco. Es decir, y también me enseñó, nunca me las aprendí, pero me enseñó canciones, me enseñó a comer la comida mexicana en serio, a encontrarle el valor a la vida. Era un hombre muy rico, muy rico y sobre todo tremendamente inteligente, con una visión extraordinaria, con un talento irrepetible, siento yo. Hay muchos imitadores, o ha habido muchos imitadores, pero también ha habido otros que han encontrado, gracias a esas pautas, han encontrado personalidad y rumbo propio. Ojalá algún día, cuando me toque lo mismo que hoy le tocó a Jacobo, alguien me recuerde así.